Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, y muy bienvenidos a esta plataforma, donde cada lunes a las 10 de la noche tenemos un programa, una programación que creemos que siempre que es de Dios, a hombres que nos cuentan su historia y hombres que han vivido una historia extraordinaria. Gloria al Señor. Así que os digo, queridos hermanos, de todas las partes de España que os conectáis, os doy de verdad un saludo a todos, un abrazo para todos y cada uno de todos vosotros que estáis conectados y que seguís este programa y que es posible que todo vaya porque tenemos una audiencia extraordinaria. Gloria al Señor. Pues muy bien, seguimos con el programa de Hombres con Historia. Una historia, queridos hermanos, que comenzó muy humilde y muy sencillamente. Había unos hombres en Francia, unos hermanos nuestros, estaban en Francia trabajando. Sé que unos de ellos estaban trabajando la vendimia y otros, pues, no sé lo que realmente hacían allá, pero estaban trabajando, gloria al Señor. Y de alguna manera contactaron con un hombre llamado Le Cosset, un hermano paisano, predicador, un teólogo. ¿Y de qué manera Dios obró? No lo sé explicar ahora mismo, no sabría cómo explicarlo. ¿De qué manera Dios obró en estos hermanos que cuando ellos vieron conveniente, no sé si terminaron su trabajo o fueron enviados rápidamente para venirse, se vinieron a España porque entendieron que lo que ellos habían comprendido y lo que ellos sentían, ellos mismos lo contaron, dijeron que era muy bueno para los gitanos de España. Unos cuantos hombres, queridos hermanos, que la mayoría de ellos ya están con el Señor, nuestro hermano Emiliano, gloria al Señor, nuestro hermano Jaime, Castro, marido, Lari, y el hermano Manolo, yerno del hermano Emiliano, que lo tuvimos aquí hace unos cuantos programas. Gloria al Señor. Estos hombres, ¿cómo Dios obraría en ellos? Que los enviaron a España. Y empezaron, unos por una parte de España, otros por otro, pero rápidamente el Evangelio, queridos hermanos, cogió casi todas las partes de España. Gloria al Señor. Y de esa manera empezó esa obra. Pero bueno, seguimos con la historia, porque esos hombres llamaron a otros hombres. Dios, de alguna manera, estaba haciendo la obra tan extraordinaria como entendemos que la tenemos, y seguimos con la historia. Es que es nuestra historia, la historia de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Gloria al Señor. Y hoy quiero presentaros a un hombre de La Rioja. Él es nuestro hermano Agustín. Gloria al Señor. Un hombre desde que comenzaron la obra allá en La Rioja. Creo que es de Logroño, concretamente, y lleva sirviendo al Señor pues toda su vida. Él es el que nos va a contar la historia. Yo no os voy a contar nada de él, claro, pero quiero que sepáis que realmente esta es la historia que sigue a la historia del principio y que seguirá esta historia si antes no viene el Señor y nos lleva ya a su iglesia para el reino eterno. Esta historia seguirá y se seguirá hablando y contando, porque esta historia no puede terminar hasta que Dios no termine su obra con nosotros. Gloria al Señor. Y realmente eso es lo que ya estamos esperando. Pues muy nada, quiero presentaros a nuestro hermano Agustín. Agustín, buenas noches. Buenas noches, hermano Marchena, y buenas noches a toda la audiencia de España, en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Agustín, no solamente tenemos audiencia de España, de todas las partes de España, sino también tenemos audiencia de fuera de España. Así que quiero que sepas que
puede saludar también a la audiencia que tenemos fuera de España. Gloria al Señor. Gracias por esta oportunidad de poder saludar a todos mis hermanos, a toda la audiencia en cualquier parte, amén, de España y del extranjero, cualquiera que sea. Que la paz de Dios en esta noche alcance vuestras vidas y el propósito de Dios sea cumplido en cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos contentos, Agustín, de tenerte con nosotros, porque yo conozco un poco, pues, vuestro trabajo, la obra que habéis hecho por allí, tú juntamente con muchos o varios hermanos que tienes, y más hermanos también, claro, de por allá de La Rioja. Sé que tenéis una obra preciosa como la de toda España, ya que es la obra de Dios, pero sé que vosotros habéis trabajado y os habéis movido y que Dios ha hecho con vosotros algo también extraordinario. Y cómo no, estamos encantados de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes la historia que en parte la mayoría, creo, de toda España desconoce esa obra que Dios ha hecho por ahí, por la tierra vuestra de La Rioja, tierra de Logroño. Gloria al Señor. Bueno, quiero hacerte unas cuantas preguntas. Vete contestando con tiempo. Tenemos más o menos una hora de tiempo en el programa y si hace falta más tampoco pasa nada, ¿vale? Bien, quiero comenzar preguntándote. Voy a hacerte una pregunta directa que no se la he hecho prácticamente casi a nadie. ¿Quién eras tú antes de conocer al Señor y cómo conociste al Señor? Amén. Bueno, pues deciros, hermanos queridos, que la palabra de Dios todavía tiene cumplimiento y que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cada palabra hace el efecto que Dios quiere que haga para que su propósito sea cumplido y su nombre sea glorificado. Deciros gloria al Señor en esta noche, amén, que quisiera en el amor de Dios que más de una persona, especialmente los ministerios que llevan unos pocos años en el Evangelio, que en esta noche aplicaras tu corazón y tu mente, porque el Espíritu Santo sé que va a hablar al corazón de más de uno y va a provocar un celo por la consagración y la búsqueda y la relación con el Espíritu Santo, porque es de suma importancia que un hombre viva en la comunión del Espíritu Santo, porque vienen momentos difíciles en la vida del ministerio, que si el ministerio no vive una vida limpia en santidad, con una limpieza en el Espíritu para que el Espíritu Santo pueda utilizarlo, el enemigo juega muy malas pasadas y como no operen los dones del Espíritu Santo, pues el enemigo se sale con la suya y hay personas y familias que sufren consecuencias a causa de que a veces pues no tenemos la experiencia ni el trato con Dios para que Dios pueda utilizarnos, porque Dios quisiera utilizarnos más a fondo, que viéramos más su gloria y poder manifestar lo que realmente el Evangelio anuncia por medio de la palabra. Entonces, dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. Entonces, quiero comenzar diciendo de que soy un hombre que pertenece a una familia que lamentablemente, hermanos queridos, a causa de que
en ciertas familias, a causa de que ha habido algún hombre que ha hecho alguna hazaña porque la ha tenido que hacer obligadamente porque no ha tenido otra elección. A partir de ahí se ha creado un espíritu de valentía, un espíritu de orgullo y de honor. Y en parte lamentable, en otra parte no me avergüenzo. Lo mismo por la parte de mi padre que por la parte de mi madre. Vengo de dos familias numerosas y nombradas en España entera. Y lamentablemente eso es lo que hemos heredado muchos hombres. Lamentablemente un espíritu de orgullo, un espíritu de honor, de tesón y de valentía. Y deciros que a nosotros el primer tiempo, cuando empezó el Evangelio a proclamarse en España, a causa de que a veces daban testimonios falsos, otras veces era verdad que a algunos hermanos les habían tratado mal e incluso algunos les habían jurado. Yo les cogí odio a los aleluyas por ser tan cobardes. Quiero deciros de qué manera Dios me trató con años antes de convertirme y me marcó para Él. Hace 54 años nos fuimos a entresacar Aranda de Duero, especialmente a Fresnillo de las Dueñas, a entresacar remolacha. Ahí estaba el primer pastor, que es familia mía, La Carne, un tal Pedrito. Ese estaba de pastor. Una de las noches, uno de nuestros niños, porque yo me fui a entresacar con un cuñado mío y un primo mío carnal también. Y uno de los niños cayó con fiebre. Y mi cuñado dijo, chachos, dicen que estos gitanos que si sanan. Y yo le dije, por favor no empieces, estate quieto, que van a sanar, hijo. Dice que sí, hombre. Digo, no vamos. Y ahora él supo utilizar porque me conocía. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué? Digo, ala, tira, vamos a ver si mandas. Y nos marchemos. Llegamos a la reunión y estaba predicando, me acuerdo toda la vida, este hombre, el pastor, estaba predicando acerca cuando Moisés cogió aquel tronco de madera y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Terminó de predicar y oró por el niño, pero cantaron una alabanza y la alabanza era allá en el cielo hay un hogar. Hermanos queridos, esa alabanza penetró en mis entrañas, me dejó marcado. Tenía odio a los aleluyas y desde aquel momento sentí celo y envidia por los predicadores, aunque les tenía odio. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, cuando tiene un plan con un hombre, ya puede hacer el hombre lo que quiera y le dé la gana. Ya puede hacer el hombre las 1001 para huir. A la definitiva, Dios te alcanza. Tenía entonces yo 19 años. Pasaron 7 o 8 años. Nosotros somos 7 hermanos, varones y 5 hembras. Quedamos 4 de los 12 hermanos que éramos. 5 de los varones están en el cielo. Amén. Y deciros que uno de los días, unas fiestas que hay aquí en
en Logroño, que le llaman la fiesta de San Mateo. Mi padre fue un hombre legendario, un hombre que le gustaba mucho el alterne y la juerga, un hombre con una violencia en las venas algo tremendo. Él tenía a veces un dicho que el hombre, para ser hombre, había que ser borracho, mujeriego y jugador. La ignorancia atropella. Pero era así, ¿vale? En aquellos años, lamentablemente, el mundo era así. Y entonces él vivió una vida continua. Mi madre fue una de las madres excelentes. Una de las madres excelentes que todo el mundo le pedía consejo. Era una mujer sabia como las que podría haber más. Y la verdad es que no pudo llevarlo a mandamiento a mi padre. Y él vivió continuamente en un alterne y en una borrachera continua. Y llegó el momento que todo se acaba. Mi padre tuvo que empezar a dejar de beber porque cayó enfermo. Ahora él deja la juelga y el alterne y entramos nosotros en la juelga y en el alterne. Esto era terrible. Y en las fiestas estas de San Mateo, mi padre nos dice, vámonos a echar una partida de dominó, estamos un rato, tomamos café y luego nos vamos a casa, merendamos y no salimos de casa. Da miedo salir en las fiestas. Pues así fue. Le teníamos mucho respeto, como es normal. Pero nos dijo, a las 8 os vais a una sesión de circo. Y en el circo, y después del circo, ya os venís a casa. Pues de acuerdo. La cuestión que Dios tiene planes. Nosotros ignoramos los planes de Dios, pero Dios aprovecha cada circunstancia para tomar ocasión y hacer lo que Él se propone hacer, lo que de otra manera no podría hacer, porque el hombre necesita tener necesidad para ir a Dios. La cuestión que en el circo se entabla una pelea con los del circo. Mi hermano que está en el cielo, el hermano Kobe, se lió con los del circo por una mala interpretación. No estaba borracho ni nada por el estilo, pero hubo un quita de aquí para allá. La cuestión es que se enzarzaron. Al ver que tardaba, bajé, yo me lié intentando separar y aplacar el tema, pero no hubo nada que hacer. Tuvimos que liarnos y al ver que tardábamos y se armó mucho alboroto, bajaron mis otros 3 hermanos, porque de 7 hermanos que éramos, estábamos los 5 en el circo. Y bajaron los otros 3 que quedaban, que era mi hermano el más viejo, mi hermano el Enrique, que está en el cielo también ya, y mi hermano el Antonio, el más joven, que vive en Miranda. Se armó, hermanos queridos, algo tremendo. No podéis imaginaros. Tuvieron que venir 2 patrullas de antidisturbios. Lamentablemente, mandemos a 3 policías al hospital. A la definitiva nos pudieron reducir a causa de tantísima gente que había y nos llevaron, como se supone, a la comisaría. De ahí, en plan de venganza, nos dieron
una buena. Y nos metieron a las Taribén. Estando en las Taribén, quiero, hermanos queridos, que vayáis cogiendo un poquito acerca de la historia de nuestro llamado, a fin de que abramos el entendimiento y no cerremos nunca la puerta, por muy difícil que sea la situación, nunca le cerremos la puerta a Dios. Debemos de abrir el corazón y la mente y entender que Dios llega donde nadie llega. Pues de los 7 varones que éramos, caímos 5 presos. De los 5 que caímos presos, soltaron a 3 y nos quedamos, mi hermano y el más viejo y yo, que fuimos los que herimos a la policía. La cuestión que pasaron unos meses, gracias a Dios, nunca habíamos tenido peleas, ¿vale? Nunca habíamos tenido peleas con nadie. Hemos vivido siempre nuestra vida con respeto. Y llegó el momento que mi padre y mi madre ya no dormían por las noches. Era imposible, era un calvario. Tantos hijos tuvieron que ir a la casa de mi padre, menos mal que tenía una casa grande, y ahí estaban todos mientras estábamos en las Taribén. A causa de este tema, mi padre habló con mi madre y le dijo: chica, vamos a llamar al sobrino, al Geros, que venga y a ver si podemos meterlos al culto. Pues mi madre deseando. De acuerdo. La cuestión que entremos en este mes, precisamente en octubre, y estuvimos hasta el día 17 o 18 de diciembre presos. Pero nos soltaron a causa de que éramos blancos y de que en el pueblo donde habíamos vivido cogieron mis padres muchas firmas acerca de la conducta y pudieron avalar para que nos dejaran en libertad condicional. Nos dejaron libres. A partir de ahí, el hermano Gelos, que está en el cielo, llevaba 8 meses predicando en la casa de un tío mío en un pueblo de Arentana de abajo. Al llamarlo mi padre, que vendría a predicar a casa, él se le abrió el corazón en ver que en la capital ya le abría Dios una puerta para evangelizar y poder salvar las almas. Viniendo a predicar, mi padre nos dijo: a las 7 de la tarde quiero que estéis aquí. Nosotros nos pusimos un poco fuertes con él y le dijimos: ¿ahora quieres que nos rebajemos a ser aleluyas? Pero padre, ¿es que te vuelves loco? ¿Qué te pasa? ¿Pretendes que nos metamos aleluyas? Por favor, ni hablar. Dice: aquí a las 7. No quiero que faltéis ni uno. Y hermanos, ahí vamos, a las 7. Empezó el hermano a predicar. Ahí estábamos escuchando y lo hacíamos de una manera obligada por causa de mi padre. Recuerdo que uno de mis hermanos, precisamente era Enrique, el hermano estaba predicando y él bebiendo soberano. Y así consecutivamente, venga días, venga días, venga días. Ya llegó un día que el Espíritu Santo, por medio de él, dice: Dios quiere hombres sinceros. Dios quiere hombres que hagan las cosas de frente y con sinceridad. No le salté en ese momento por miedo y respeto a mi padre. Pero cuando terminó
de predicar, y dije, oye, Gelos, por mí no vengas más ya, ¿eh? Yo vengo por causa de que mi padre me obliga a venir por respetar a mi padre. Así que por mí no vengas más ya. Y uno detrás de otro dijeron, ni por mí tampoco, ni por mí tampoco, y ninguno que quisimos el evangelio. Aquel día es como que el cielo le vino abajo al pastor. Y hermanos queridos, de repente se marchan por la puerta afuera y veo a mi madre roja como un tomate y las lágrimas cayéndosele por las mejillas. Y le digo, ¿qué le pasa? Y dice, válgame Dios, hijo mío. ¿Sabéis la vida que he llevado? Toda mi vida con vuestro padre. Y ahora estos días que empezaba a sentir paz y descanso, me hacéis esto. Por el amor de Dios, hijo mío, ¿qué hacéis? Hermanos queridos, me quebrantó de tal manera el corazón y le dije, ay, no llore más. Voceé por la escalera, digo, volver mañana. Y volvieron. La cuestión es que de esta manera seguimos escuchando el evangelio. Pero por abreviar, llegó una convención en Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro se adelantó mi padre y mi hermano el Enrique a ir un día antes, que allí estaba un hermano mío casado, ¿vale? Que había conocido el evangelio un año antes que nosotros, que por cierto le amargué la vida muchas de las veces, le pegaba en el pecho, que era más viejo que yo. Jamás en la vida nos habíamos faltado el respeto. Yo le perdía el respeto y a Salero le quería meter el whisky por la boca para que dejaría de ser aleluya. Quería que me pegaría, pero él le venían unos textos a la palabra, que la palabra de Dios dice, ningún cobarde verá el reino de los cielos. Cree tú y toda tu casa será salvo. Y hermanos queridos, esos textos le resonaban en el corazón y en la mente, y él decía, y porque yo ser cobarde y no seguir adelante, que mi padre y mis hermanos no vayan al infierno, y los aguantaba lo que no está escrito. Pues se marcharon a Miranda, que había una convención. Al día siguiente fuimos el resto de los que estábamos, y entrando en la convención recuerdo que predicó el hermano Pelele, que está en el cielo, y después de predicar él dice, hace un llamado que no lo entendimos entonces, y dice, el que no tenga Dios que se ponga de pie. Yo entendí que el que se quedaría sentado iban a pensar que era aleluya. Me pongo de pie, digo, yo no soy aleluya. Al levantarme yo y decir que no era aleluya, se levantaron otras 16 personas conmigo. Termina la convención y los hermanos empiezan a abrazarnos. Y digo, ¿qué pasa? A mi hermano, ¿por qué nos abrazáis, hijo? ¿Qué pasa? Dije, que ya sois cristianos, ya sois aleluya. Digo, hombre, déjame en paz si quieres. Ahora soy aleluya. Y por la mala pata venía por allá una persona, pues que no me agrada mucho. Digo, ahora mismo le doy un abrazo al hermano. ¿Quieres que le dé un abrazo? Él dijo, bueno, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Bueno, la cuestión que termina la convención y el Espíritu Santo toma a mi padre, le hace un correate y le dice, Gatón. Mi padre se llamaba Ricardo, pero el apellido le apodaban Gatón. Dice, Gatón, si no sigues adelante, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está tu honor y tu palabra? Porque claro, para la gente ya sois aleluyas. Pegó un bocinado y cayó toda la convención en
en seco. Y dijo, escuchad, doy palabra delante de Dios, que yo y mis hijos seguimos a Dios. Hermanos, es como que nos cayó una tormenta de piedra. Cuando lleguemos a casa, fuimos todos a por él. Pero te has vuelto loco, ¿qué es lo que te pasa? A ver, ¿por qué haces esto? ¿Qué quieres? ¿Que vivamos así hipócritamente toda la vida? No sabes que no queremos nosotros el evangelio. No queremos rebajarnos a vivir de esa manera. Y dice, el que se vuelva atrás me cortó el cuello. Todos para adelante. Y hermanos queridos, por respetar la palabra de mi padre, me tiré 2 noches sin dormir. Llegó un momento que ya no aguanté más y le dije, si existes Dios, muéstrate a mi vida. Y de la manera que hasta aquí he vivido para el orgullo de mi raza, a partir de ahora voy a vivir para ti. Te prometo que abandono el tabaco, dejo la bebida y te serviré donde quiera que quieras. Y el Señor me dijo, alza la mano, a ver si es verdad. Amén. Me agarró por la palabra. Amén. Y hermanos queridos, a partir de ahí, Dios me marcó. Muy bien. Y como he dicho antes, amén, hasta aquí, esta es la manera de la conversión que tuvimos, a excepción de algunos detalles, ¿vale? Por no enterar el más. Y luego ya nos llamó el Señor. El primer año, en un año nos entreguemos, nos pasemos por las aguas y nos hicimos candidatos en el primer año. Así que esta fue la conversión, hermano Marchena, y toda la audiencia. Agustín, vamos a ver, queremos saber más de ti. Claro, te tengo que hacer varias preguntas que queremos saber más de ti, de tu vida, que nos cuentes tu historia. Entonces, el tiempo no es que lo tengamos muy limitado exactamente, pero 1 hora, hora y algo podemos en total. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntas. Intenta resumir un poco con más brevedad el contárnoslo, porque queremos saber la historia. ¿De acuerdo? De acuerdo, hermano. Quiero preguntarte ahora, ¿cómo entendiste tú que Dios te llamaba a ti al ministerio para que le sirvieras de predicador? Pues es muy fácil, hermano. Dicen Hebreos que esta honra no la toma nadie para sí mismo, sino aquel que es llamado por Dios. Y es imposible que aquel hombre que sea llamado por Dios no sienta el llamado a servirle. Yo sentí algo en mi vida. De hecho, hermanos, llegó momentos en mi vida que no podía orar con el resto de mis hermanos. Me impartió Dios tal pasión y tal amor por las almas perdidas y por la obra de Dios, que me tenía que ir a los montes a orar solo, porque no podía orar con los hermanos. Era tremendo el llamado que Dios me hizo al corazón. Y lo entendí muy claramente, que Dios me había llamado al servicio. Muy bien. Amén. Muy bien. Hemos oído testimonios. Yo, por ejemplo, también contaría mi testimonio de ello. Y seguramente que muchos predicadores que nos están escuchando en esta noche también, de cómo pudimos sentir que Dios nos llamaba a servirle de alguna manera. Gloria al Señor. Aunque cada uno lo hubiésemos sentido de una forma diferente, pero todos hemos sentido ese llamado. Por eso hemos podido dedicar nuestra vida al Señor. Por eso entiendo que tú has dedicado y estás dedicando todavía tu vida al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuál fue tu primera iglesia de pastor? Mi primera iglesia fue, aún siendo candidatos, aún hacía 2 años, fue Tudela de Navarra. Una iglesia, un pueblo muy quemado. Lo abrió
el hermano Pachín que está en el cielo. Y cuando llegué apenas sabía nada, no había nada, y era un tema muy complicado, donde había 3 predicadores, 4, lamentablemente con muy malos testimonios, y tuve unas buenas batallas, ¿vale? Ahí me envió el Señor con 7.000 pesetas y un saco de zapatillas de segunda mano. Ahí mi mujer nunca había estado enferma. Y ahí empezó a caer enferma. La tuve que ingresar en Pamplona, en el Hospital Provincial de Pamplona. Los hijos los tuve que dejar en Logroño con mis padres y mis hermanos. Y yo me quedaba solo en Tudela. Por la mañana me marchaba al hospital y por la tarde me venía a la iglesia. Y así consecutivamente tuve unas cuantas batallas. Una de las noches ya me vi la mano de alguien que no fue llamado por Dios, pero que era un predicador que, por cierto, era el anterior pastor que salió antes de mí, que tuvimos que liberarlo a causa de que era un neófito y se envaneció, y tuvimos que liberarlo. El hermano Paquito estaba de responsable y recuerdo que en Logroño llevemos a este hombre, y ahí el hermano y nosotros le ayudemos también al hermano Paquito, lo tuvimos que liberar. Entonces, decirte que había amenazas. Las almas me decían que si esos hombres predicaban, dejaban de venir al culto. Les tuve que decir, mirad, dejarme trabajar, yo trato con ellos, ¿vale? Dejarme que pase un poco de tiempo, ir a las iglesias y pastorear y predicar. Mientras tanto, aquí no predicáis. Lo siento en el alma. La cuestión que se levantaron contra mí. Llegó un momento que la madre de ellos amenazó a mi mujer y le dijo, porque descendían de una familia bastante fuerte también, y dije, hija, es que como se entere mi familia, mi mujer, aunque era joven, pero era una mujer bastante avanzada, con un conocimiento y una capacidad bastante buena. Y le dijo, tía, no me venga con esas, porque claro, si nos amenaza, no me va a quedar más remedio que viven aquí cerca, mi familia, los llamo por teléfono y que vengan ellos también, ¿no? Si usted llama a su familia, yo tendré que llamar a mi familia. Y dice, no, hijica, no, pero bueno, te lo digo para intentarlo. No, mi marido no pasa por ahí. La cuestión, hermanos queridos, que tuve unas batallas muy fuertes, pero gracias a Dios, yo sentí este llamado de honrar a Dios por encima de todas las cosas, de no participar en obras que no fueran lícitas ni santas. Y ello me llevó. Deciros que me quedé empeñado en 80.000 pesetas. En aquellos entonces se me rompió el coche. Y me quedé a ver a venir. Pero mis hermanos me ayudaban, los de Logroño. Me mandaban dinero y seguía trabajando. La cuestión que llegó un momento, pues que tuve que dejar la iglesia. Mi compañera estaba ingresada, pero un fin de semana, mi mujer le dijo al médico, mire, por favor, si me van a intervenir, quiero que este fin de semana me dejen salir a mi casa, que me voy
a pasar el día con mis hijos. Llevo tantos días sin ver a mis hijos. Yo me quiero marchar a ver a mis hijos. Así que la cogí, fuimos, y era una mañana. Y miren lo que es la obra de Dios. Después de tantos días sin ver los hijos, me dice, chico, vámonos al culto mejor primero. Y nos fuimos al culto. Y hermanos, literalmente, el pastor oró por ella. Oró por ella. Le entró un quiste en el hígado. Volvimos de nuevo a Pamplona y desapareció el quiste. Amén. Y terminemos y avancemos. La cuestión que en poco tiempo, gracias a Dios, Dios me dio para desempeñarme y comprarme un Simca 1200 en 90.000 pesetas. Me llamaron a Badajoz. En Badajoz entré de pastor cuando aquel caso que pasó Marchena tan fuerte, y lamentablemente se marchó mucha iglesia. Y el tema fue que llegué a Badajoz y al día siguiente el coche se había roto. Los hermanos me compraron un coche. Me compraron un coche. Teníamos de trabajo un barrio en Badajoz, una iglesia en Villafranca de los Barros y en Alburquerque a 45 kilómetros. Y Villafranca estaba a 72. El Juan se marchó a Palma. El Tomado se marchó a Montijo. El Fernando se marchó cerca de allá de Sevilla a Chiclana. Chiclana, sí, por ahí. Vale. Y otro que había se me marchó a la costa y me dejaron al suegro que está en el cielo del hermano Juan con 65 años, con el barrio, los dos pueblos y la iglesia. Hacía 3 cultos diarios. Hacía culto en el barrio, en la iglesia y oración por la noche. Al día siguiente me marchaba a Villafranca, culto a la iglesia, oración por la noche. 3 cultos diarios. Así consecutivamente, eso era terrible. Un trabajo continuamente. El Señor empezó a orar. Empezaron a volver las almas. Literalmente lo tengo que contar. Se marchó un grupo, lo que me dijeron, unas 50 almas. Gracias a Dios fueron volviendo las almas. El Señor empezó a manifestarse en sanidades. Fue tremendo. En liberaciones. Recuerdo uno de los testimonios, ya ves que me abrevio rápidamente, estando pastoreando, viene una familia de Portugal, familia de uno de los miembros de la iglesia, y me dice, hermano, quisiera que visitarías la casa de un hermano que ha venido de Portugal, que su mujer está paralítica en casa. Le dije, cuando quieras, hermano, cuando quieras. La cuestión que voy con el hermano, me los presenta, y la mujer esta hermana, tenía la médula muerta. Literalmente, apenas se le oía hablar la voz. No tenía fuerza ni para hablar la voz. Le testifico y le digo, yo quiero hacerle reuniones aquí en su casa. Le voy a hacer todos los días culto a las 3:30 de la tarde. Y me dice, como podía, me dice, hermano, dice, ¿ves que soy paralítica de cuerpo? Soy más paralítica espiritual todavía. No tengo ninguna fe. Y además, ahora por mí, ese gitano tan famoso, el hermano Emiliano.
y no ha habido nada que hacer. Y le digo, mire, hay algo ahora en mí mismo, que me está provocando a provocarle a vivir una vida de fe. Digo, mire, hay gente que tiene capacidad y capital para comprarse un coche, así, en la mano. Pero hay quien se lo tiene que comprar a letras, a plazos. La primera letra se la voy a pagar yo, pero el resto lo va a ir comprando usted. Haz lo que quieras, hermano. Oro para ella. Después de haber predicado unos minutos y haber cantado unas alabanzas, le digo a dos hijos que tiene, un hijo y una hija, digo, sentarla en la cama. La cogen, la levantan, la sientan encima de la cama y ahí salió una de las locuras, a veces, de la vida de fe y del espíritu. Oro por ella y le digo, soltarla. Dice, no, oiga, no la podemos soltar porque se cae. Digo, es que yo he orado por ella y digo que no se cae, que no, oiga, que no la soltamos. Y me salió la autoridad. Y digo, he dicho que la soltéis, que no se cae, en el nombre de Jesús. La cuestión, hermanos queridos, que la va soltando despacio y se queda sentada y no se cae. Pasan 2 minutos. Tenía los pies en el suelo, tocando el suelo, y una sábana por encima de las piernicas. Y a los 2 minutos dice, ¡ay, hijos! Que siento frío en los pies, que siento el impacto del frío. Le levantaron la sábana para arriba y vimos literalmente de qué manera empezó a funcionarle la sangre. Para no se los canso. Todos los días le hacía culto. Empezó a peinarse, empezó a lavarse la cara, empezó a comer. Se agarraba el colchón así con una mano, hacía sin paz y se sentaba. Llegó un momento que se bajaba de la cama, se sentaba en el carro de ruedas y se venía hasta el culto. En el culto, cuando mandaba levantar la iglesia, ella se ponía así y se levantaba. Pero atención, era un milagro de sanidad progresiva, conforme la fe y la conversión de ella. A causa de esto, que ahora viene lo fuerte y el testimonio más fuerte que me haya encontrado en mi trayectoria, en los restos de mi vida. Esta mujer tenía un hijo de 24 años, midiendo un 1,88, pero que a los 13 años, de 13 a 14 años, tuvieron que intervenirle y cortarle las hormonas de los pechos porque tenía las dos naturalezas, la naturaleza de hombre y la naturaleza de mujer. Este hombre empezó a practicar el pecado y para los 17 años entró tan profunda en la vida del espiritismo que era capaz de comunicarse con un demonio que decía que era el espíritu del director de los espiritistas, que llevaba 5 años muerto. Siempre que quería algo, consultaba, le respondía y le concedía lo que quería. Este hombre, al ver la manifestación en su madre, empezó a sentir algo en su corazón y empezó a sentir ese trato de Dios. La cuestión, para aligerar, es de que una de las noches, en una oración, empezó a manifestarse. Lo cogí con unos cuantos hombres y me marché al culto del barrio de La Luneta, donde allá empecé a liberarlo. Es la primera vez que un demonio me hizo ruborizar y tuve la culpa yo. Y tuve la culpa yo por tan atrevido. Nunca se juega con los demonios. A los demonios hay que darles sin parar, sin darles oportunidad a nada.
abrió los ojos como ventanas. Se le encendieron los ojos más que las ascuas de la lumbre cuando relucen, cuando hiela, las ascuas relucen. Así le relucían los ojos y parece que le crecían los dientes. Me le quedo mirando así fito a fito y él se me queda mirando y hace... Hermano, yo me quedo mirando ahí fijo y hubo un momento que me ruboricé. Lo reprendí en el nombre de Jesús y cayó fulminado en el suelo. Para no seros largo y acabar con el testimonio, lo tuve que liberar 7 veces. Lo liberaba, se volvía a poseer. Lo liberaba, se volvía a poseer. La última vez que lo liberé con el hermano Fernando de Badajoz. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mediodía sin parar. Le sonaban los huesos como que fuera un esqueleto. Lo hacía polvo el dolor que le hacía sentir. Se revolcaba por el suelo como una bicha. Llegó un momento que el hermano Fernando se tuvo que marchar. Se tuvo que marchar y entonces me quedé yo solo con él. Lo senté en la silla, me senté yo y el Espíritu Santo me llevó a tomar el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y empecé a narrarle al demonio el plan de Dios y hacerle ver la línea mesiánica hasta el momento que llevó al Getsemaní. Cuando dijo Jesús, pasa si es posible de mí esta copa. Y le dije, en esa copa había toda clase de aberraciones y abominaciones. Y Cristo la apuró hasta la última gota. Hermanos, pegó un alarido terrorífico. Y se marchó. Gloria al Señor. Cuando ya lo dejé liberado, le dije, mira, la última vez que te libero, si te vuelves a poseer otra vez, si te posees es porque le das lugar al diablo y practicas el pecado. La cuestión es que si te vuelves a poseer, te liberas tú, le dije. Esta fue la palabra. Te pones en ayuno tú mismo, por ti mismo, y empiezas a reprender el demonio. Aceptas la sangre de Cristo y le dices que te va y que se vaya, que no lo quieres en ti. No te vuelvo de nuevo a liberar, porque yo noté que le agradaba de que yo lo trabajaría. Gloria al Señor. Y ahora, bueno, dime, hermano. Nada, que te iba a decir que estás contándonos las cosas que yo te iba a preguntar, como preguntas que tú ya no las estás contando, anticipando. O sea que me parece extraordinario. Y es importante realmente esta liberación demoníaca, que de alguna manera tuviste la oportunidad de ver el poder y la gracia de Dios. Gloria al Señor. Bien, para ir avanzando, como tú dices, vamos con buen tiempo. Quisiera hacerte otra pregunta, porque, vamos a ver, tú también has sido responsable. Sí, claro, hermano. Claro. Entonces, tú y yo nos conocimos como responsables, está claro. Y de ser el pastor y pastorear a ser responsable y llevar las zonas, pues hay mucha diferencia de una forma de trabajo, de labor y de ministerio que la otra. Entonces, quiero preguntarte, como fuiste responsable, cuéntanos algo de la diferencia que tú entiendes entre lo que es el pastor y el trabajo de lo que es un responsable. ¿De acuerdo? Amén. Venga. Luego tengo otra pregunta ya. Luego tengo otra y vamos terminando, ¿vale? De acuerdo, hermano, de acuerdo. Vamos a ver. Yo estaba de pastor en Santonia y el Señor me indicó de retirarme para Él
Primeramente me indicó el Espíritu Santo de estar unos días solamente con fruta. Y cuando llevaba 13 o 14 días solamente comiendo fruta, me dijo el Espíritu Santo, ahora entra en ayuno. Me retiré a una guardilla oscura y ahí le dejé la iglesia a uno de los obreros y ahí el Señor me empezó a trabajar. Y en uno de los días el Señor me dio 2 mensajes. Un mensaje en Ezequiel y otro mensaje en Mateo. Y en el mensaje de Ezequiel me lo indicó para obreros. Y me dijo el Espíritu Santo, yo te pongo en medio del pueblo. Y a partir de ahí arrancó la necesidad de entrar en el trabajo de la responsabilidad. Vamos a ver, Marchena, hermano, no quisiera entrar en el tema de la responsabilidad porque yo soy como soy y si hablo tengo que hablar mis sentimientos y la verdad de lo que entiendo. Y no quiero en el buen sentido de la palabra herir a nadie ni hacer mal a nadie, ¿vale? No. Sentí la gran responsabilidad, ¿vale? De entrar en el tema de la responsabilidad y claro, y eso es lo que me llevó a estar solamente 1 año, porque creo que el hombre de Dios no puede predicar, ni enseñar, ni puede administrar fuera de lo que está escrito en la voluntad de Dios. No podemos vivir en sistemas y administraciones, hermanos queridos, de eclesiásticas. En el momento que nos vayamos de la palabra de Dios, estamos perdidos. Por esto es que lamentablemente se está perdiendo la vida de Dios en las iglesias, especialmente en el cuerpo ministerial. Y es que hemos aprendido a decir muchas cosas bonitas, pero a vivir muy poco, ¿vale? Entonces, es de suma importancia que tomemos cartas en el asunto y que realmente las normas que están escritas, que las leo de vez en cuando y las veo muy de Dios, pero que no se practican también es la verdad y que por esta causa hay tanto hombre ocioso, tanto hombre abandonado, tanta gente sin responsabilidad a causa de que no entramos realmente en el cumplimiento de las normas que están escritas. Y eso es por falta de amor, y la falta de amor es por falta de la comunión con Dios, porque lo mismo que predicaba hace unos días en Valladolid, ningún hombre que no ame a Dios profundamente debería de servir a Dios, porque solamente el hombre que ama a Dios de verdad es capaz de amar y de respetar a Dios por encima de todas las cosas, ¿vale? Esto es. Entonces, hermanos, con mucho cariño, ¿vale? Hay una cantidad de experiencias precisamente de momentos difíciles. Ya os voy a contar una que si el Espíritu Santo no me da discernimiento, este joven hubiera muerto. Me tocó en una capital donde había un joven maravilloso, y lo veo que empieza a quedarse delgado. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás adelgazando tanto? Dice, no sé, pastor, pues que no. No sé qué me pasa, pero que estoy perdiendo, que no puedo comer.
que cuando mejor estoy comiendo ya no puedo comer más. Y a veces, hermanos queridos, la vida del espíritu es para locos. La palabra de la cruz es locura. Por esto es la gran necesidad de vivir la vida en el espíritu, en la comunión con Dios, para que cuando lleguen estos momentos, el diablo no gane ventaja, a fin que sea descubierto y pueda soltar ciertas vidas que a veces amarga y destruye las vidas. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás con el Señor? Dice, yo lo que entiendo, hermano, yo estoy bien, vivo en el temor de Dios. ¿Y orar cómo oras? Dice, lo mínimo oro 1 hora. No te entiendo, hermano. Después del culto le digo, vente conmigo a casa. Lo llevo a casa y échanos de comer, chica. Nos echa de cenar y cuando mejor está cenando, dice, ya no puedo más, pastor, ya no puedo comer más. Y ahí me mosqueé ya, me mosqueé. Digo, mañana no salgas a trabajar, porque iba a vender calcetines por las puertas. Digo, mañana no salgas a trabajar, vente en ayuno al culto. Vamos por la mañana en ayuno al culto. A ver qué hora es. Nos juntamos en el culto. Y ahora me pongo a orar. Quiero Jesús. Y digo, Señor, ¿cómo lo libero? Claro, ¿cómo le voy a dar a entender que está poseído? Que creo que está poseído. Me ocurrió otro caso. Que sería muy importante, que lo contaría un poco, porque puede haber personas que lo puedan necesitar. Donde en cierta ocasión había un hombre que era cajero y ofrendero. Era uno de los ancianos de la iglesia. Como si es apóstol, el diablo no respeta rangos ni títulos. Estoy celebrando culto a las 3:30 de la tarde y según estoy orando y estoy reprendiendo, mi compañera se da de cuenta que se queda dormido. Terminamos la reunión y me dice, chico, el fulano está poseído. Digo, Alma, se vuelve loca, hija. ¿Cómo está poseído? Es un anciano de la iglesia, ya ves que es el cajero y el ofrendero de la iglesia. Dice, bueno, a lo que quieras, yo te lo digo. Por la noche le digo, Señor, si mi compañera está en lo cierto, que mañana no salga a trabajar, impídele que vaya a trabajar y pónmelo delante. A la mañana siguiente, él sabía que yo pasaba las mañanas en el culto porque, gracias a Dios, era una iglesia que me costeaba y vivía en la comunión con el Señor. Y viene al culto y me dice, pastor, como sé que vienes aquí por las mañanas, he querido pasar la mañana contigo. Yo nada más que lo vi entrar por la puerta, rápidamente dije, gracias, Señor. Porque está mi compañera en lo cierto. La cuestión es que nos ponemos ahora. Estamos orando los dos juntos y me pasa lo mismo. Digo, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo manifiesto de que él está poseído? La cuestión que siento por el espíritu de empezar a hablar lenguas. Y ahora, en lenguas, pero en el entendimiento, hablando en lenguas, empiezo a reprender y a reprender y a reprender. Y me tiré lo menos 10 o 12 minutos hablando en lenguas. Y de repente oigo un ruido que hace ¡plas! Al suelo. Digo, hombre, ahí estás. Lo manprendo al demonio.
Y gracias a Dios que en poco rato, ¿vale? En poco rato el Señor lo liberó. Pero mire, noto que en el momento que lo suelta, haces ¡vas! Y se me agarra el cuello. ¿Qué, pastor? ¿Qué me ha pasado? Digo, sí. A ver, dime, cuéntame. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, he visto, pastor, que me caía a un abismo profundo, profundo, profundo. Y no hacía más que caer y caer y caer y caer. Pero de repente ha venido una mano, me ha cogido y aquí estoy. ¿Qué pasa, pastor? Y en ese momento el Espíritu Santo, el discernimiento viene a mi vida y la palabra de ciencia, y le miro a los ojos y le digo, sí, compañero, sí, tú sabes por qué te has quedado poseído. ¿Ah? ¿Verdad que sí que lo sabes? Y él sale llorando y dice, sí, pastor, sí. Digo, claro, te comes todos los pasteles que ves por la calle y por las pastelerías, ¿verdad? Dice, sí, pastor, sí, pastor. Digo, a la tarde después del culto, voy a cenar contigo. Me voy con mi compañera, cenamos en casa y según cenamos, después de cenar y tomar café, me le quedo mirando a la mujer, le echo una media sonrisa y el Espíritu Santo me operó igual que cuando Pedro operó con Ananías y Zafira. Y le digo, ¿sabes, compañera, que si anoche viene Cristo, tu marido se va al infierno? Dice, ay, hermano, ¿qué dices? Digo, sí, hermanita. Digo, y tú te vas con él también al infierno, porque tú eres la causante del pecado de él. Y empecé a decirle, porque no le das de comer, le das poco de comer, se lo das frío y de cualquier manera. Por eso tiene tanta hambre y se come todos los pasteles que ve por ahí. Volviendo de nuevo a la otra posesión, digo, ya está, Señor. De la manera que obré con aquel, hablando lenguas, hablo también con este, y de esta manera se manifiesta. El Espíritu Santo me hace entender, no, compañero, cada manifestación es diferente y el demonio tiene muchas tretas con las cuales trabajar. Tienes que liberarlo literalmente, cara a cara. Tienes que liberarlo. Y me dice así el Espíritu Santo. Si no lo liberas, le entrará anemia, más tarde eufemia y acabará con él. Lo siento en la silla. Le digo, mira, hermano, ¿confías en mí, verdad? Dice, sí, hermano, confío en Dios, haz lo que quieras. Digo, mira, por favor, cierras tus ojos, por la fe te pones a los pies de Cristo y reclamas la sangre que emana del costado de Cristo sobre tu vida. Y a mí, oiga lo que me oigas a mí, tú no abras tus ojos y pides al Señor que te libere y aceptas la sangre de Jesús. Mira, hermanos queridos, si al momento de empezar a liberarlo hay una cámara oculta que me coge la cámara y no ven los resultados, literalmente llaman al manicomio, mandan a los loqueros y me llevan a mí al manicomio. A veces, para entrar en ciertos asuntos diabólicos, hay que vivir muy cerca de Dios y ceñirse mucho en el Espíritu. Tener una mente y un corazón santo, amando la santidad y viviendo en ella, para que haya limpieza en el Espíritu, con el fin que el Espíritu Santo te pueda utilizar. Hermanos, de la misma manera, gracias a Dios, en poco rato, hermanos queridos, en cuatro golpetazos que le pegué en el nombre de Jesucristo, quedó liberado. Me lo bajé a la casa. Les dije a mi compañera, échame de comer, échale buen plato. Hermano, le eché un plato bueno de comida, de cocido, y presenté los alimentos, empezó a comer, siguió comiendo y se comió otro plato.
Más tarde se hizo un varón de Dios, sirviendo a Dios, y hoy pesa más de 100 kilos. Y vaya, hay muchas experiencias. Si queréis otro día, lo dejáis, ya está. Hermanos, espero que haya servido de bien. Amén. En mi manera de administrar, ¿vale? Cada uno es como es, tiene su propio diseño, pero lo importante es que la gloria de Dios sea manifiesta en el nombre de Jesús. Gracias, Marchena, hermanos, y todos en particular, muchas gracias. Si quieres hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. Escúchame, Agustín. Antes de despedirte de los oyentes y de nosotros, quiero que termines dándonos un consejo, que lo hacemos normalmente así el programa, dando un consejo a aquellos hermanos que muchos están empezando, otros llevan ya unos cuantos años. Quisiera que nos dieras un consejo. Y luego ya entonces nos despedimos. ¿De acuerdo? De acuerdo, hermano. Bueno, queridos hermanos, pues quisiera citaros 2 textos de la palabra, porque es la mejor manera que podemos aconsejar, por medio de la palabra. Fuera de la palabra todo es también muy bueno, pero la palabra sobre todo, ¿vale? Entonces hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y es que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice: amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto racional. Dice el segundo texto: renovándoos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿vale? Y perfecta. Uno de los consejos es de que creo que ha acabado el tiempo, amén, de que vivamos, de que dejemos de vivir ya bajo el sistema de administraciones, que eso no hace más que llevar al tema de vivir una vida religiosa. Tenemos que entender algo muy importante, y es de que nada que hagamos nos puede avalar para justificarnos delante de Dios, ni que merezcamos nada de Dios. Todo es por pura gracia. Tenemos que entender, como dice allá en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. No se trata de acudir todos los días al culto, que es necesario, amén, que te llamen cultista. Mejor es que te llamen cultista que no que digan que nunca vienes al culto. Es importante que cada día derramemos nuestra alma en la presencia de Dios, en necesidad. Debemos de tener siempre el altar del corazón encendido, para que la adoración sea en espíritu y en verdad, en la hermosura de la santidad. Y a partir de ahí es cuando realmente vivimos en una vida de un celo apasionante por Dios, y ya no te satisface ni cantar, ni predicar, ni levantar esto, ni levantar lo otro. Lo que realmente te agrada y te desvives por ello es de vivir en la comunión del Espíritu Santo. No hagas nada para que los hombres te avalen, ni te justifiquen, ni te consideren, ni te reconozcan. Vive siempre, noche y día, en la presencia del Señor. Este es mi consejo para cada uno en particular, y es de que amemos a Dios con todo el corazón. Que Dios os llene de gloria, y un abrazo para todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, Agustín, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí con nosotros.
y darnos a conocer una vez más en un programa como es este, que lo ve prácticamente, se ve en toda España y parte de otros países, como te he dicho, hombres con historia. Hombres que nos contáis vuestra historia vivida en el Señor, y repito, como decía al principio, que es la historia de la Iglesia Evangélica Filadelfia y que seguirá siendo hasta que el Señor venga y arrebate a su Iglesia. Amén. Muchas gracias, Dios te bendiga mucho con toda tu familia y hasta otro momento que Dios quiera. ¿De acuerdo? Amén. Dios os bendiga mucho. Sea con todos. Adelante, hermanos. Amén. Dios os bendiga mucho. Gloria al Señor. Adelante, hermanos. Juan. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, muy buenas noches. La verdad es que son muy buenas noches que hemos podido escuchar una de las historias que hacen más historia, realmente la historia de nuestra familia denominacional. Contar esta serie de cosas que hablaba nuestro hermano Agustín, es hablar de resultados, y cuando los resultados están, pues ya terminan todas las teorías y todas aquella serie de cosas que puedan servirnos de algún modo para mirarlas desde un punto de vista y dar opiniones. Hoy no hemos oído opiniones, hemos oído criterio, es decir, y el criterio son pues precisamente los frutos de la obra de Dios desde un principio, porque la verdad es que la historia del cómo se convirtieron, cómo todo lo que tuvo que ocurrir, todo lo que pasó desde el tío cuando se convierte, el padre de ellos, y toda la historia de la conversión, bueno, es algo impresionante. Y luego pues la manera en la que Dios ha utilizado a nuestro hermano Agustín desde siempre, de esa manera tan especial. Y como diría el que fue ciego y dejó de serlo, yo no sé si este hombre es pecador, pero lo que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Que Dios te bendiga mucho, Agustín, y que esa bendición que has almacenado durante tantísimos años pues sirva de una manera muy extraordinaria, como tantos hermanos han estado que te conocen de la parte de Aragón, como el Harry y en fin, toda esa serie de hermanos y de Nájera que han estado comentando durante toda la noche. Que Dios te bendiga, y he disfrutado mucho pudiendo escuchar la manera en la que el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Esta es tu historia y es nuestra historia contigo. Muy bien. De acuerdo. Pues, queridos hermanos, nos podemos ir despidiendo ya de la audiencia. Todos. Dios os bendiga mucho, queridos hermanos. El lunes, Dios mediante, a las 10 de la noche tendremos otro hombre con otra historia, y sigo diciendo que es nuestra historia, la historia de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Hasta el lunes a las 10 de la noche. Dios os bendiga a todos. Bendiciones. Adiós. Para todos. Dios, hermanos.